Entonces, vamos a tener la articulación húmero-cubital, que te decía que básicamente el codo iba a ser radio, cúbito y húmero. Estos tres huesos iban a formar al final del día el codo. Solo se van a describir movimientos de flexión y de extensión. Por lo tanto, son los únicos movimientos que describiremos en la articulación. Ahora, empezaremos con la húmero cubital. Como pueden ver, es una articulación de tipo tronclear, inclusive la superficie está hecha literalmente para encajar como llave en el húmero. ¿Va? Como esta reciprocidad es mucha, o sea, está hecho uno para el otro, e inclusive si yo quiero hacerlo hacia los lados, es complicado porque la superficie literalmente está hecha como rompecabezas. Entonces, solamente tendrá un eje de movimiento. Que va a ser la flexo-extensión. Ahora, entonces, tendremos dentro de la articulación húmero-cubital la flexión y la extensión. Osteocinemáticamente, como te digo, no tendrás movimientos hacia los laterales. Por lo tanto, solamente tendrás un balanceo puro. Y ahora, artrocinemáticamente hablando, cuando yo realice una flexión, va a ser un rodamiento, y aquí voy a describir la dirección, la última dirección, hacia posterior. ¿Por qué lo digo? Porque al inicio pues vas a decir, se está moviendo hacia adelante. Sí, pero al final estoy haciendo un movimiento hacia posterior, ¿va? Y va a ser rodamiento con deslizamiento. Y en la extensión, que básicamente será el regreso de la flexión, será un rodamiento y un deslizamiento hacia anterior. Aquí tendrás que recordar más el movimiento que estamos describiendo más que otra cosa. ¿Por qué? Porque encontrarás en algún libro que sí te dice que va a ser un movimiento en la flexión hacia anterior y en la extensión hacia posterior. No es que esté mal o que esté bien, simplemente que voy a tenerlo de acuerdo a esta parte del movimiento, ¿va? Entonces, simplemente es eso, la flexo-extensión. Ahora, dentro de ese mismo movimiento de la flexo-extensión, voy a tener la húmero radial, que básicamente será de la superficie del radio, y aquí hay un cóndilo. Básicamente está ahí existiendo. Y durante la flexo-extensión, pues va a realizar un movimiento sobre el cóndilo. Y pues va mucho de la mano con el movimiento que hará el cúbito. Voy a poner aquí el cúbito. Estos van a ir aquí enganchados y se van a mover en conjunto. Y bueno, lo mismo que te decía, se van a describir movimientos de flexión y de extensión. Por lo tanto, en este caso, volvemos a tener lo mismo. Un rodamiento con un deslizamiento hacia posterior.
y un rodamiento con deslizamiento hacia anterior en la extensión. ¿Va? Igual, la extensión va a ser el regreso de la flexión. De igual manera tendremos un balanceo. Ahora, aquí te pueden decir que sí hay un balanceo impuro. ¿Por qué? Porque de hecho cuando realizo la flexión, yo puedo hacer la flexión con supino, pero la puedo hacer con neutro y la puedo hacer con prono. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el radio, en vez de estar así, en supino, se pondrá en neutro o se pondrá en prono. Entonces, va a haber una rotación, por lo tanto aquí va a ser un balanceo impuro. Básicamente esos son los movimientos del codo. Luego tendremos los movimientos de el antebrazo, que serán supinación y pronación. Acuérdate que aquí en la posición anatómica voy a estar en supinación. El neutro sería aquí y pronación sería palma hacia abajo. Esto va a ser gracias a la articulación radiocubital proximal aquí y radiocubital distal aquí. Entonces básicamente van a ser estos dos los que vamos a tener aquí. ¿Va? Y bueno, el movimiento que se va a generar, en este caso, el cúbito siempre se va a quedar como un hueso fijo. ¿Por qué? Porque te decía que al final con el húmero no tiene para dónde moverse. Entonces en este punto va a ser un hueso fijo. Y el que va a realizar todo el movimiento de la pronosupinación será el radio. ¿Y qué va a hacer el radio? Pues básicamente va a montarse sobre el cúbito. Aquí está en supino, y aquí está en prono. Lo tengo y básicamente lo que va a hacer es girar, que es básicamente lo que estamos representando aquí en la imagen. Cómo está paralelo y cómo va a terminar ese eje encima del radio. Y de hecho tú lo puedes sentir cuando estoy en supino. Aquí yo tengo mi apófisis estiloides, que básicamente vendría yo sintiendo esto del radio. Cuando estoy en supino está acá y cuando estoy en prono esto cambia. Realmente termina del otro lado. Bueno, vamos a ver primero la articulación desde la parte superior. Entonces la veo desde aquí arriba, el corte. ¿Y qué estoy realizando? Pues estaría realizando a nivel osteocinemático, estaría realizando un giro. Y a nivel artrocinemático, estaré realizando una rotación.
Aquí partiendo que estamos describiendo el movimiento desde supino, porque estoy aquí y giro toda la pronación. Entonces, finalmente estoy generando. Ahora, la estoy viendo desde aquí arriba y estoy describiendo la proximal. Por lo tanto, básicamente el radio lo que va a hacer es esto. Va a rotar sobre su propio eje. Va aquí. Entonces, lo único que hace en esta parte es hacer este tipo de rotación. ¿Okay? Y ahora nos vamos a ir a la radio cubital distal. Que aquí sí que va a cambiar la posición porque en el otro, en la anterior, solo rotaba sobre tu eje, pero en esta quiero que está aquí en supinación y en pronación queda algo como aquí. Así, y queda más o menos como por ahí. Entonces sí que va a cambiar la relación que tiene. Y entonces, si lo veo ahora desde la articulación desde abajo, o la articulación de abajo, la distal, lo que voy a tener es que durante la pronación, otra vez partiendo que es un movimiento de supinación hasta pronación, voy a tener un deslizamiento medial con un rodamiento medial. ¿Va? Entonces, básicamente, como puedes ver, se encima. Que era lo que te decía acá. Estamos aquí y voy a pasar esto. Los movimientos de pronación y de supinación los van a realizar totalmente la radio cubital proximal y la radio cubital distal. Y totalmente va a realizar el movimiento el radio, es el que se le va a mover. El cúbito sigue existiendo ahí. Vale. Después tendremos la radio carpiana. En este caso, el radio va a ser el único que va a tener contacto con el carpo, ya que el cúbito no va a tener contacto. O sea, yo lo tengo así y el único que tendrá contacto será el radio. El cúbito no tiene contacto. Por lo tanto, a nivel de la muñeca solamente será la articulación radio-carpiana, que es una articulación de tipo condilia con dos ejes de movimiento, que voy a tener flexión, extensión, desviación cubital y desviación radial. Tengo flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital.
Ahora, para que se mueva la muñeca, que es la articulación radiocarpiana, tendremos aportación de dos articulaciones, como tal de la radiocarpiana, que va a ser esta primera hilera del carpo con relación al radio, pero también participará la articulación intercarpiana. La articulación intercarpiana lo que va a generar es un movimiento para que se realice todo este movimiento de la muñeca. ¿Va? Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana van a hacer exactamente lo mismo para generar el movimiento. ¿Y por qué necesitas generar esos movimientos? Porque al final del día, el carpo, cuando está aquí el radio y se desliza, se iría en solo un bloque aquí, cuando flexionaría. Y entonces lo que hace es genera esto y genera esto. Entonces se generan movimientos dentro del carpo que permiten que se dé la adecuación de la mano y que tenga un poquito más de rango de movimiento. ¿Y esto qué va a hacer? Básicamente, hacia la flexión voy a tener un deslizamiento hacia posterior con un rodamiento hacia anterior. Y durante la extensión tendré un deslizamiento hacia anterior con un rodamiento hacia posterior. ¿Ah? Y te comentaba que la mediocarpiana va a hacer exactamente lo mismo durante la flexión. Este deslizamiento hacia posterior con rodamiento hacia anterior. En la extensión, deslizamiento posterior con rodamiento hacia anterior en la flexión, perdón, y deslizamiento anterior con rodamiento hacia posterior en la extensión. A nivel osteocinemático, ¿qué movimiento se estará realizando? Un giro. Giro, ¿alguien más? De balanceo. Sería giro y balanceo. Balanceo. Va a ser en cuestión de balanceo. ¿Ah? Va a ser tanto la radiocarpiana como la mediocarpiana, será un balanceo, que en este caso será un balanceo puro. Ahora, en cuestión a la
desviación radial y la desviación cubital, como pueden ver otra vez, la única que llega a tener contacto con el radio va a ser más bien, el carpo solamente va a tener contacto con el radio. Aquí tenemos todo este espacio, que es por eso que no se describe la articulación con cúbito. Entonces, también esto permite que la desviación hacia cubital sea de un mayor rango que cuando vamos hacia radial. ¿Por qué? Porque finalmente pues tengo este espacio que me permitirá generar este movimiento y a diferencia hacia radial, pues voy a tener este estiloide que va a topar con ella. Ahora, la desviación cubital y la radial, igual manera que la flexión y la extensión, se va a generar por movimientos combinados de la radiocarpiana con la mediocarpiana, básicamente. Y esto me permite que se muevan exactamente igual, o sea, se van a mover con los mismos movimientos artrocinemáticos, la articulación radiocarpiana y la mediocarpiana. Ok, entonces para la desviación radial voy a tener un deslizamiento hacia medial con un rodamiento hacia lateral. ¿Ah? Y la desviación cubital, lo mismo, bueno, lo contrario, una desviación hacia lateral con un deslizamiento hacia lateral con un rodamiento hacia medial. Entonces, básicamente, ¿qué va a estar haciendo? Si está aquí la superficie y aquí está el radio, lo que va a hacer es primero ir hacia un lado y después rodar. Ir hacia un lado y después rodar, que básicamente sería algo así y después ruedo. Me deslizo y después ruedo. Si fuera deslizamiento, solo se quedaría aquí. Y básicamente tu mano solo se iría hacia como se saldría. Entonces, desliza, pero tiene que rodar para que cambie de posición. ¿Ah? ¿Dudas de esto? No, Profe, una pregunta. Sí. Es que nos había dicho que nos iba a prestar sus diapositivas. ¿Cree que todavía nos las pueda prestar o sí, ya directamente de los libros? No. De hecho, sale del que les decía de ¿cómo se llama? De fundamentos, pero nada más que se las paso en PDF porque si las subo en PowerPoint, luego no las sube. Ahorita que se exporten en PDF, les subo el archivo. Aquí lo que les decía, que ya se trabó todo esto, es que lo interesante de esto es saber el hecho de cómo se van o cómo buscan moverse. Para que, por ejemplo, cuando yo me enfrente con una mano y que tenga una limitación del movimiento, yo sea capaz de identificar de qué el origen, si es de la radiocarpiana, si es de la mediocarpiana, y cuando genere esa movilización, tratar de buscar cuál es
el movimiento más correcto y la dirección para favorecer ese movimiento que está limitado. Y ahora tenemos que esperar que no. Entonces, finalmente, esto es lo que me va a permitir el realizar ese tipo de, o de conocer ese tipo de información. O sea, fuera de el hecho de cómo se está moviendo, es para entender cómo se mueve y cómo podemos hacerlo. Ya casi, esperemos, pasar. Entonces, vamos a ver. Ya que el PowerPoint decidió que ya no quiere. Profa, profa, es que no se escucha su audio. Profa, creo que no nos escucha tampoco. Profa.
Julio ocupando todas sus neuronas, eso Julio. Hizo cortocircuito ahí la computadora. Al parecer se desconectaron los micrófonos, yo los veía, pero todo salió mal. Entonces, ahorita le subo el archivo, ya lo puse en PDF, se lo subo. Y el video que les había puesto, literalmente lo pueden buscar en YouTube, se llama Wirst Kinesiology and Biomechanic y es de un canal que se llama Alexandra Kopelovics. Lo que va a hacer es resumir un poco lo que estábamos diciendo acerca de la radiocarpiana y de la mediocarpiana. Y ya nada más de ahí nos faltará las articulaciones de mano, que ya básicamente van a ser rápidas. Pero ya se está reiniciando mi computadora y le subo el archivo para que tengan la presentación. Y ya con eso adelantamos para que tengan la presentación y terminamos con mano. Después de eso vamos a empezar a aplicarlo un poco. Entonces, ya se está subiendo. Nada más que cargue y ya les debería de aparecer. Está en inglés, es Wirst and Kinesiology and Biomechanic. Literalmente si lo buscas así va a salir. De nada, dura creo que 5 minutos. Entonces, para que lo puedan ver y te describe básicamente, está en inglés, pero te describe lo que estábamos diciendo. Ya se está cargando el archivo, ahorita le doy subir y pues ya voy a reiniciar la computadora porque fue todo un caos. Te digo que se desconectó el micrófono y no sé qué tanta cosa. Entonces, pues entonces mañana terminamos con mano para que empezamos a ver la parte práctica. ¿Ok? Pues nada, ahorita que cargue el documento y listo. Nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana. Profa,